desmatamiento de aguas residuales. Espérenme tantito. Aquí está. Muy bien, bueno, es la clase 20, dice criterios de diseño para un sistema de alcantarillado pluvial, y les preguntaría yo, ¿cuáles fueron aquellos criterios de diseño que rigieron el alcantarillado sanitario? Básicamente observábamos velocidades en el interior que no fueran menores a 0.3, que no fueran mayores a las que permite el material, que el tirante nunca fuera menor a 1.5 centímetros y nunca rebasara el 90% del diámetro interior, el tirante máximo en el interior de la tubería. También revisábamos las pendientes mínimas y máximas, acorde con Conagua, sobre todo las mínimas, y revisábamos la carga sobre la tubería, etcétera. Esos fueron los criterios de diseño para alcantarillado sanitario. En el caso de alcantarillado pluvial, es muy parecido, ¿no? Es muy parecido porque también no vamos a erosionar la tubería, o sea, no vamos a provocar un tobogán que pueda deslavar constantemente cada año la tubería, adelgazarla, exponer el acero de refuerzo y que pueda llegar a corroerse y a disminuir su capacidad de carga, ¿no? Entonces, sí necesitamos cuidar nuestra infraestructura. Y en cuanto a esa hoja de cálculo que nosotros configuramos con 4 bloques, recordarán que el primer bloque era la propuesta de configuración en donde aterrizábamos con material pendiente diámetro, partiendo de una población beneficiada, después la aportación, gasto medio, gasto mínimo, gasto máximo instantáneo, gasto máximo extraordinario, cota superior, cota inferior, longitud, pendiente, y con eso proponíamos, ¿no? ¿Se acuerdan de ese primer bloque? El segundo bloque era revisión de las condiciones de trabajo, el tercer bloque era la determinación del grado de la tubería y el último bloque eran los costos. Abran por favor esa tabla y quiero que me digan cómo la adaptaríamos para el diseño de alcantarillado pluvial. ¿Qué cambios le harían ustedes para la revisión del alcantarillado pluvial? Suponiendo que ya tienen el gasto pico. Abran esa tablita, por favor. Y alguien que no haya participado, que la proyecte. Vamos a ir analizando esa tablita y vamos a ir viendo qué sí mantenemos y qué no. ¿Quién dice yo? César Adrián. ¿Existe César Adrián? Sí, pero es que todavía no encuentro el archivo. No sé, no me acuerdo cómo lo guardé, Oscar. Casi no participas también, ¿verdad, César Adrián? Pues sí, he participado algunas veces, pero últimamente ya no. Ya No, tiene no te un tiempo ubico. que no. Asegúrense de que sí los ubiquen antes de que yo los evalúe. Por favor, chicos. Carlos González, adelante. Era para lo mismo, no sé si vaya a ser César o yo. Vas a hacer Creo que Carlos. la levantó primero, entonces si quiere le esperamos. Vas a hacer tú, Carlos. Me dejó en visto. Adelante, Manuel Santiago, ¿puedes proyectar tu pantalla? Sí, profesor. No sé si sea esta, pero según yo es esta. Pues solo hicimos una, ¿no? Con esas características que acabo de describir. No sé si sea esta, profesor. Eso es de abastecimiento de agua potable, Manuel Santiago. Ya la tengo, profe. Ok, ya. Ok. Punto negativo, Manuel Santiago. No puedes tener eso. Esa sería una zona urbanizada con respecto a una zona rural. En ese sentido puede ser que tengas razón. O sea, si hay más habitantes, hay más escurrimiento. A eso te refieres y en eso tienes mucha razón. Pero valdría la pena que en esta tabla involucráramos la cantidad de habitantes y su aportación. La realidad es que no tiene que ver.
Pregunta, ¿en alcantarillado pluvial hay gasto mínimo, Rodrigo Calderón? No. ¿Cuánto vale el gasto mínimo? Bueno, 0. En pluvial, 0. 0, porque eventualmente dejará de llover, ¿no? Entonces se va a secar ese tubo. Entonces el gasto mínimo es 0. Ni siquiera lo ponemos porque ya damos por hecho que eventualmente ese tubo va a ir seco, o estará seco, perdón. Pero sí tendríamos que tener una columna de gasto máximo. Y ese gasto máximo, ustedes ya saben que lo obtenemos con el método racional americano, y sería el pico del hidrograma, obtenido como C por I por A, como uno de los ejemplos de los métodos que podríamos utilizar. Entonces sí deberíamos de tener una columna que diga gasto pico. Ahora, ¿qué otras sí mantienes, Paloma, y cuáles quitas? Quitaría las de diámetro, las dejaría. Después de gastos. O sea, quitamos ya población. Obviamente la del tramo la mantenemos. Población la quitamos porque no tiene que ver con el fenómeno. Ni la aportación, ni gasto medio, ni mínimo, ni el coeficiente de Harman. Dejamos el gasto máximo, el gasto pico. Y a partir de ahí a la derecha, ¿qué quitas o qué mantienes? La pendiente del terreno a lo mejor. No, la pendiente del terreno la dejaría por las curvas. Claro, la pendiente del terreno la mantenemos, pero diste un brinco. O sea, nos quedamos en gastos. Sí. A ver. Después, ¿qué sigue? ¿La longitud del tramo nos interesa? Sí nos interesa. Sí. La dejamos. Cota del terreno inicial y final. ¿Nos interesa en alcantarillado pluvial? Sí, la dejamos. La pendiente del terreno, También. evidentemente también la dejamos. Y con base en el gasto pico, en la pendiente del terreno, ya podríamos proponer material, pendiente y diámetro. Recuerden que eso es una propuesta. Concreto simple, reforzado, fibrocemento, polietileno de alta densidad, PVC o el material que ustedes vayan a elegir. Luego, la pendiente de plantilla, ¿a qué se tendría que parecer? Alejandro Santiago. La pendiente de plantilla. Tendría que ser igual similar, ¿no? Un redondeo, ¿verdad? De la pendiente del terreno, la pendiente de plantilla. Y después el diámetro, ¿con base en qué? ¿Se acuerdan que revisábamos una tablita en donde veíamos cuál es el gasto mínimo que puede fluir y el máximo que puede fluir en un diámetro dependiendo de la pendiente? Y entonces revisamos. Las revisiones, ¿qué sí nos conviene que tenga y qué deberíamos de quitar? ¿Alguien que no haya participado? Juan Ramón. Sí, profesor. Ahí quitaría la relación de tirante-diámetro, la mínima, la máxima la dejo, pero la mínima la quito porque va a haber un momento donde no tengamos agua pluvial. Y bueno, pues sería prácticamente todo lo mínimo y lo máximo sí lo mantendría. Todo lo que diga mínimo se quita, porque vale 0. La relación B entre B, la relación Q entre Q, la relación tirante entre el diámetro, todo eso no nos interesa, entonces eso sí lo quitaríamos y mantenemos lo máximo. Entonces vamos a revisar alcantarillado pluvial a tope, nada más. Que funcione bien a tope. Es más fácil el diseño del alcantarillado pluvial. Solo lo reviso en un extremo y no en dos. Entonces me aseguro de que el agua quepa y que aparte escurra como canal, que no se presurice la tubería. Recuerden que este tipo de tuberías tienen que trabajar a superficie libre, es decir, tiene que haber contacto con la atmósfera. No puedo llenar por completo la tubería, ¿ok? No tiene que tener carga de presión. Y todo lo demás es lo mismo. El grado de la tubería se revisa igual,
y los costos son los mismos. ¿Se entiende esto, chicos? Ya no lo vamos a repetir, no lo vamos a aplicar. Ustedes ya saben hacer esta tabla. Quedaría mucho más compacta para el alcantarillado pluvial. A su vez, lo que vamos a hacer es diseñar un alcantarillado pluvial con un software. ¿Ok? Pero si ustedes lo hacen a mano, lo tendrían que hacer así, revisando de esta forma. Ahora, ¿quién me dice, si ustedes ya saben cómo se diseña un alcantarillado sanitario y uno pluvial, Carlos González, cómo diseñarías uno combinado? ¿Qué tendrías que adicionarle a esta tabla? Pues, o sea, se me ocurre que primero sumaría los gastos, aunque no sé a qué se refiere con qué le agregaríamos. ¿Cómo complementarías esta hoja de cálculo si fuera un alcantarillado combinado? Pues, o sea, creo que valdría la pena tener, no sé si eso se refiere a los dos apartados, o sea, los dos apartados, por así decirlo, pero hacer la suma. No, la verdad no sé. No, sí, por ahí vas bien, Carlos. No te vamos a soltar. Lo tienes que responder. O sea, es que se me ocurre que las condiciones mínimas, o sea, se tiene que sumar lo del alcantarillado pluvial para tener una condición mínima. No sé si me doy a entender. ¿Sí? Y sumar los gastos. A ver, ¿cuáles serían las condiciones fronteras, suponiendo que en el tubo van a combinarse las aguas sanitarias y las pluviales? Entonces, Tus rangos fronteras, o sea, tu frontera, ¿cuál sería en cuanto a mínimo y máximo? pues el mínimo sería 0 del pluvial más el mínimo que tenemos aquí, ¿no? Bueno, que teníamos. Y el máximo sería la suma de ambos, el que obtenemos con el método racional y el máximo que tenemos aquí. Bien. ¿Ya ves cómo sí? Solo tendríamos que reflexionar un poco. En ese mismo tubo están las dos descargas. Entonces, ¿qué probabilidades hay de que, pues cuando suceda el máximo extraordinario, suceda la lluvia? Yo creo que son muy bajas, ¿no? Pero como diseñadores prudentes que somos, yo sí consideraría que el tamaño máximo de ese tubo tendría que considerar los dos máximos, el pico de pluvial y el máximo extraordinario de la descarga sanitaria, para asegurarnos que en cualquier momento funcione bien, ¿no? Y el gasto mínimo, pues ahí sí es el mínimo que te da el sanitario, porque el mínimo de pluvial es 0. ¿Se entiende? Entonces ya saben diseñar alcantarillado sanitario, pluvial y combinado. Ya lo podrían revisar. A esta hoja de cálculo, ¿qué le pondrías extra, Carlos? Ya, digamos, ya te resolviste esa duda. Ahora, numéricamente, ¿qué le tendrías que poner? ¿Qué columna extra le pondrías? Después del gasto máximo extraordinario. Ok. Sería el gasto pico por el método. Bueno, puede ser por el método, pero vamos a usar el racional, ¿no? Y tendríamos que ponerle un nombre a esa suma de gastos, ¿no? Gasto máximo extraordinario, no sé, potencial, no sé, algo, ¿no? Otro adjetivo, porque ya tenemos el gasto máximo instantáneo y luego el gasto máximo extraordinario. Y ahora con el pluvial descargado, pues es otro gasto que puede eventualmente pasar que sea una tormenta junto con el gasto máximo extraordinario, ¿sale? Bueno, así sería la revisión numérica, pero ya vamos a aprender a hacerlo en un software. Vamos a continuar. Gracias, Paloma. Voy a seguir proyectando mi pantalla. Si alguien tiene alguna duda o comentario, adelante.
Dice, de manera análoga a un alcantarillado sanitario, el diseño de una red de alcantarillado pluvial incluye en forma general la determinación de la geometría de la red, incluyendo el perfil y trazo en planta, la revisión de la propuesta de diámetros y pendientes de cada tramo y la magnitud de las caídas necesarias en los pozos, es decir, el diseño de las obras accesorias en cada cruce o cambio de dirección. Como ya sabes, la definición de la geometría de la red se inicia con la ubicación de los posibles sitios de vertido y el trazo de colectores y atarjeas. Por ello, se siguen normas de carácter práctico, con base en la topografía de la zona y el trazo urbano de la localidad. Perdón, lo expresé mal. Con base en la topografía de la zona y el trazo urbano de la localidad. Por lo común, se aplican las reglas siguientes. Los colectores de mayor diámetro se ubican en las calles más bajas para facilitar el drenaje de las zonas altas con atarjeas y colectores de menor diámetro. La trayectoria de los colectores y las atarjeas es sobre el centro de las calles, evitando su cruce con edificaciones. Ello permitirá que las distancias de las conexiones de las descargas de las edificaciones sean constantes. Su trazo debe de ser lo más recto posible, procurando que no existan curvas. Cuando la calle sea amplia, se pueden disponer 2 atarjeas, una a cada lado de la calle. La red de alcantarillado debe trazarse buscando el camino más corto al sitio de vertido. Las conducciones serán a superficie libre. En ingeniería civil lo conocemos como conducción como canal. Se tratará de evitar el bombeo. Durante el diseño se lleva a cabo la revisión del funcionamiento hidráulico del conjunto de tuberías, a fin de verificar que los diámetros y pendientes propuestos sean suficientes para conducir el gasto de diseño de cada tramo. El dimensionamiento de las tuberías depende principalmente del tamaño del área de aporte, coeficiente de escurrimiento, intensidad de la lluvia de diseño y el periodo de retorno. Es algo muy lógico, sabiendo cómo se diseña el alcantarillado sanitario y ahora conociendo cómo se mide la lluvia, conociendo cómo se traduce en un escurrimiento. Lo único que tendremos que hacer es que ese gasto se transite por nuestras tuberías y verificar que las pendientes, diámetro y material sean los correctos para nuestra propuesta. Si en caso de que la velocidad sea excesiva, pues ya sé o que aumento el diámetro o disminuyo la pendiente para que las condiciones de trabajo sean las óptimas. Ahora, hablando de la planeación del sistema de drenaje pluvial, esto les va a sonar un poco repetitivo con respecto al alcantarillado sanitario. Se requiere conocer la mayor cantidad de información de la zona de estudio, lo que permitirá proponer el sistema más conveniente. Dicha información es similar a la que solicitaste para el diseño del alcantarillado sanitario y de la cual ya conoces su relevancia. En resumen, se necesita la topografía local con curvas de nivel a cada metro, en los cruceros y en los cambios de pendiente en las calles. Esto es importante. Nosotros no podemos hacer nuestro proyecto únicamente con la información de INEGI o de Google Earth o de Google Maps. Sé que en clases y en tareas y en proyectos pues no nos queda de otra porque obtener la topografía precisa pues es una actividad que conlleva recursos humanos, económicos y tiempo, ¿vale? Entonces, cuando ustedes estén desarrollando un proyecto de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, tienen que solicitar o tienen que considerar como parte de las actividades el análisis del relieve, el análisis de la topografía, tal que ustedes tengan planos topográficos con curvas de nivel al menos a cada metro. Si se puede a cada medio metro, mucho mejor. ¿Qué significa esto? Que yo necesito saber, por ejemplo, la cota 2800, la 2800.5, la 2801 y así sucesivamente, las curvas de nivel a cada metro. Eso nos va a permitir ya en gabinete hacer nuestros trazos, identificar pendientes, excavaciones, volúmenes de obra y con ello determinar costos. ¿Ok? Sí es importante contar con esta información. Yo sé que Google Earth o Google Maps ya nos da un perfil, pero también es una aproximación. Tomen en cuenta cuánto mide cada píxel en Google Earth, qué precisión puede tener.
¿vale? No es muy precisa y para proyectos profesionales no se recomienda basarnos exclusivamente en este tipo de herramientas. Sí nos pueden dar una buena idea inicial para tomar decisiones, pero una vez que ya necesito hacer mi proyecto ejecutivo, tengo que hacer esta actividad de la topografía local. También conocer la traza urbana, es decir, tenemos que acercarnos con catastro y solicitar en las oficinas del ayuntamiento la información del plano amanzanado, ¿sale? Tenemos que acudir con las autoridades para tener ese levantamiento de manzanas, pero también cuál es la proyección en el Plan Municipal de Desarrollo, hacia dónde va a crecer la mancha urbana, cuál es el crecimiento esperado, dónde se encuentra el uso de suelo habitacional, ¿sale? Esto nos va a permitir tomar las mejores decisiones, porque a lo mejor todavía no crece la mancha urbana, pero se espera que en los siguientes 10 años una gran región empiece a habitarse, que se empiece a fincar, esa gente va a necesitar un sistema de alcantarillado. Muy probablemente vaya a anexarse o vaya a conectarse al alcantarillado existente. Si yo no lo preveo, puede ser que haya problemas posteriormente. La información que otorga el Seattle con respecto a escurrimientos existentes, la delimitación de cuencas que interactúan con la mancha urbana, eso lo debemos de hacer nosotros, ¿no? Analizando el relieve, catastros que indiquen el uso de suelo presentes y futuros, planos de infraestructura del drenaje actual, si es que ya existe uno que va a ser sustituido, nos viene muy bien conocer cómo se resolvió antes, cómo pensaron los diseñadores del sistema anterior, qué decisiones tomaron, y nosotros basarnos en ellas y mejorarlas, ¿no? Hacer una siguiente versión mejorada del sistema de alcantarillado. Información de las características del suelo y geología local, para saber, por ejemplo, cuál va a ser el tipo de material que yo voy a excavar, cuál es la capacidad de carga, si voy a tener que reforzar con una plantilla tipo A o un encamado tipo A o un tipo B, también si voy a hacer tuneleo, qué equipo voy a necesitar para ello, si voy a generar un pozo de absorción, si voy a infiltrar el agua de lluvia, cuál es esa capacidad de infiltración que tiene el terreno. Eso me viene muy bien para, sobre todo, considerar sistemas urbanos de drenaje sostenible. La infraestructura existente subterránea también, ¿no? Si hay electricidad subterránea, si hay cables de fibra óptica, si hay telefonía, por dónde pasa la red de agua potable, a qué distancia de la guarnición o de la banqueta o de las fachadas, para que yo tome mi decisión de dónde voy a colocar el tubo. Estas recomendaciones que yo les di es que el tubo vaya en el centro de la calle para que la conexión con las casas sea equidistante. Entonces, si yo pongo en el centro el tubo, voy a tener una conexión desde esta manzana de la misma distancia que esta otra hacia la tubería. ¿Sale? Entonces, bueno, eso sí es importante que ustedes lo consideren. E información climatológica de CLICOM, la cual deberá procesarse para obtener las curvas IDT. CLICOM es el acrónimo de clima computarizado, que es un registro que tiene el gobierno de las estaciones climatológicas. Dependiendo de la instrumentación que tengan las estaciones, puede tener desde temperatura, velocidad del viento, dirección, radiación solar, humedad relativa, precipitación. Todo lo que se mide en una estación climatológica va a estar registrado. Ustedes pueden ahorita, bueno, en un rato acceder a CLICOM y de cada una de las estaciones bajar un archivo XLX, me parece, o un archivo que se puede abrir en Excel, una base de datos, para que ustedes puedan procesar esa información y, por ejemplo, obtener las curvas IDT a partir de algún método que ustedes hayan aprendido en su clase de hidrología. ¿Hasta aquí hay alguna duda, chicos? ¿Comentario? ¿Sí me van siguiendo? Avienten el celular, cierren esas pestañas, esas páginas. Por favor, pongan atención. Ángel Buitrón, anda muy participativo, Ángel. Bienvenido. Adelante, Ángel. Sí, gracias. Oiga, profe, y lo del clima, ¿cómo? ¿Eso lo cobran? ¿O es... ¿No?
A ver, Planes para métanse. accesibilidad. Vamos a dedicarle un minuto a conocer esa página. Clicom. A ver, vamos a meternos. A Clicom. Todavía existe. Sí, sí, existe. Y nos vamos a descarga de datos. Alejandro, dime el nombre de alguna de tus localidades. Debe de haber un Alejandro. Yo vi un Yo puse Alejandro. Celaya, no sé. Celaya. A ver, vamos a ver. Guanajuato. Guanajuato. A ver. Debería aparecerme un listado. Ah, ya, le tengo que dar en buscar. Vamos a darle aquí nuevamente Guanajuato, buscar, Celaya. Y vamos a arrastrarla. La arrastramos y luego la descargamos. Y vean que me da en CSV. Perdón, yo había dicho XLX, pero no es CSV. Se puede abrir en Excel o .mat para abrirlo en MATLAB. Y me da las variables que va a incluir. Por ejemplo, la que nos interesa es la de precipitación, ¿no? Esto es temperatura promedio, máxima, mínima, unidades de calor, precipitación y evaporación. Vamos a bajar la de precipitación de Celaya, Guanajuato, y le damos descargar. Vean que me está dando mes, día, año y el valor, ¿no? Me dice aquí el identificador, las estaciones de Celaya, la posición y las coordenadas, la variable es precipitación en milímetros. Vean que inició en 1922, el 1 de febrero, y el último registro es de el 2 de noviembre del 2016. En ceros, bueno, aquí, vean, ya me está dando. ¿Con qué creen que se haya medido esto? ¿En qué aparato? Si es por día. Con un pluviómetro. Correcto, con un pluviómetro. Esto es, por ejemplo, aquí en el mes 8, que es agosto, donde sí hay una lluvia, o sea, sí hay lluvia en México. Vean que se registraron estas lluvias, ¿no? 3.5 milímetros, 4.5, evidentemente es con un pluviómetro, o el total de lo que haya indicado el pluviógrafo. Tengo manos levantadas, adelante. Sí, profesor, nada más tenía una duda. En el caso ahí de Dolores Hidalgo, aparece entre paréntesis DGE y SMN. ¿Qué significa eso, esas siglas? A ver, ¿puedes proyectar tu pantalla, Juan Ramón? Sí. Por favor. Eric Díaz, ¿te encontraste para tu municipio? Bueno, sí, creo que ya se ve. Entonces, aquí en Dolores Hidalgo, pues hay como dos opciones, no sé. No sé Bueno, qué si las diferencia puede haber. arrastras, las tres te va a bajar las tres en un archivo. Sí. Bueno, nada más la diferencia entre DGE y SMN. Debe de ser el acrónimo
o sea, por ejemplo, SMN, Es del Servicio Meteorológico Nacional, ¿verdad? y pero la DGE, ¿qué es? A ver, búsquenlo en Google. DGE. Sí, o sea, el SMN es el Servicio Meteorológico Nacional, sí. O sea, debe de ser la dependencia a la que corresponde esa estación climatológica, ¿no? ¿Quién la Ok. coordina? Muy Ok. probablemente. ¿Alguien tuvo alguna duda? ¿Pudieron bajar su base de datos? ¿Quién me había preguntado? Creo que fue Yo, profe. Ángel. Del- ¿Sí lo pasaste, Ángel? Telecom. Sí. Sí, ya bajé. Vale, porque por ti hicimos esto, ¿eh, Ángel? Gracias. Vale, vamos a Se los continuar. agradezco, profe. Gracias. Bueno, nada más con que no nos ignores. Vale. Entonces, ya vimos que es ClickOn y esa información, por cierto, que ustedes vieron en base de datos, la pueden procesar y obtener las curvas intensidad, duración, periodo de retorno. ¿Dónde nos quedamos? Bueno, por aquí. En los planos de la localidad se definirá la red de drenaje interna, considerando el funcionamiento superficial que presenta la red vial como conductora de las aguas pluviales, definiendo los puntos de concentración a los que deberá darse solución especial. Descarga a una boca de tormenta, por ejemplo, así como las áreas de aportación a las calles. Esta actividad es la que ya desarrollaste anteriormente para la generación de microcuencas. Es importante que se identifiquen las regiones de la zona de estudio que presentan alteraciones altas, medias y bajas dependiente del terreno. Ello permitirá identificar las potenciales zonas de inundación, ¿vale? Porque puede ser que haya por ejemplo, una cuenca o una subcuenca muy pequeña, endorreica, o sea, una zona del relieve que no tenga salida, ¿no? Y ahí yo la debo de identificar como una zona potencial de inundación. Algo deberíamos de hacer con el agua de lluvia. Lo que hace, por ejemplo, SACMEX en la Ciudad de México es que justo en ese punto, si el suelo lo permite, pone un pozo de infiltración, hace una excavación, encuentra roca fracturada y hacia allá lleva el agua de lluvia. Otra alternativa pues es llevarlo a un vaso, llevarlo a un volumen, a un tanque de tormenta y de ahí bombearlo al sistema de alcantarillado pluvial, sacarlo de esa zona, ¿sale? Es otra alternativa. Otra es hacer tuneleo, ¿no? Decir, bueno, si naturalmente no encontramos una salida, la tenemos que hacer artificial, pero no podemos generar un microlago en medio de la ciudad, ¿no? Tenemos que sacar esa agua. ¿Alguien levantó la mano? Adelante. Sí, estoy de profesor. Una pregunta. ¿Vamos a hacer alguna actividad sobre esto de las dos regiones? Porque ahorita buscándolos solo me apareció de una de mis dos regiones. Muy probablemente sí, aunque ya hay muy poco tiempo. Entonces, si en caso de que no la encuentras, pues cambiamos de localidad. Ok, ¿Sale? Que porque no sea... encontré una de Zacatlán, que se vea de mis regiones, y la otra que escogí de Tequisquiapan, no me aparece nada. Probablemente no haya una estación en Tequisquiapan exactamente. Tendrías tú que ver cuáles las estaciones cercanas y de ahí tomar la información. ¿Vale? Ok, gracias. Nada. Bueno, con base en la observación del escurrimiento natural sobre las vialidades, se deberá definir la red de colectores primaria y secundaria. Es importante definir si el escurrimiento exterior de la zona urbana se va a manejar por la misma red o bien se va a interceptar y desalojar de manera alterna. Recuerden ustedes lo que vimos en Ajacuba o lo que vimos en San José del Progreso, que sí había una influencia de las montañas. Nosotros tenemos que asegurarnos que el agua que se capta o que precipita sobre las montañas no vaya a incidir eventualmente en el centro urbano.
pues yo tendría que protegerme a lo mejor con un dren perimetral, ¿sí? O de plano sí considerar que parte de esa lluvia va a llegar a nuestras vialidades y captarlo inmediatamente. Captarlo y meterlo al sistema de alcantarillado pluvial. ¿Sale? Eso sí lo tendríamos que considerar. Obras accesorias para el control de inundaciones, esto es importante, se definirán las estructuras requeridas por el sistema para un funcionamiento adecuado, entre las que pudieran encontrarse presas rompepicos en las partes altas de las cuencas de aportación al sistema, o presas retenedoras de absorbe cuando el arrastre de sedimentos por las corrientes represente un problema en su desalojo del sistema interior. Estas obras accesorias nos permiten proteger a la zona urbana, ¿no? Ante la influencia externa. También tanques de tormenta en los cambios de pendientes significativos en el sistema de drenaje, lo que ya les decía, donde no encuentre salida puedo poner un tanque de tormenta y después enviarlo lentamente al sistema de alcantarillado o bombearlo. O bien aprovechar algún elemento urbano que permita el almacenamiento de agua sin causar daños mayores, como pueden ser parques, jardines o plazas. Reafirmando un poco lo que ya hemos dicho con respecto a los posibles destinos del agua pluvial captada, en todos los casos y como criterio general para mejorar el funcionamiento de los sistemas de drenaje, se buscará drenar las aguas superficiales hacia áreas con vegetación, que determinen un retraso del ingreso de las aguas pluviales al sistema de recolección y en su caso permitan la infiltración natural, lo que permitirá un funcionamiento más eficiente y un manejo más sustentable de la cuenca. Sin embargo, estas medidas no deberán considerarse en el dimensionamiento de los ductos por estar sujetas a los cambios de uso y manejo superficial futuros. No así si dichas obras se incluyen como fijas y parte del sistema de alcantarillado. Entonces, lo que nos dice aquí es, si tienes oportunidad de que el agua pluvial captada la puedas mandar a una zona vegetada, una zona con vegetación, envíala, siempre y cuando eso no represente un riesgo de inundación, ¿vale? Y también puede ser que como parte de la planeación de ese centro urbano sean considerados algunos predios para tener sistemas urbanos de drenaje sostenible. Es decir, que no simplemente aprovecho un lote baldío o una zona que todavía no está habitada para disponer el agua de lluvia, sino que forme parte ya del sistema. Y entonces tendríamos sistemas urbanos de drenaje sostenible. Por otra parte, se debe procurar que el desalojo de las aguas pluviales captadas sea a las corrientes naturales que se tenga en la vecindad de la localidad, descargando a ellas cuantas veces se ha requerido en uno o varios puntos de esta. Esto es importante. ¿Qué es lo primero que yo voy a buscar en mi foto satelital o en mi análisis en la carta topográfica de INEGI? Busco cuáles son los cuerpos de agua cercanos. Porque ese es el destino más probable que tendría el agua de lluvia antes del crecimiento urbano. O sea, si yo quito el centro urbano, muy probablemente toda el agua de lluvia que caía o que caería en ese territorio iba a tener como destino ese cuerpo de agua. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Al tener un centro urbano, manejo el agua de lluvia y la envío al posible destino que naturalmente tendría. Nada más que estoy acelerando ese proceso. Lo hago de forma controlada, ¿sale? Mediante tuberías y disminuyendo el riesgo a la población, ¿sale? Lo voy a descargar en los puntos que sea necesario. No necesariamente en un punto al final. Si yo tengo la oportunidad de ya empezar a desalojar en el cuerpo de agua de cierta microcuenca, pues de una vez lo hago. No me espero a arrastrar más el agua de lluvia, contaminarla más, porque eso aumenta el riesgo de contaminación del cuerpo de agua. Si yo puedo hacerlo inmediatamente lo hago y disminuyo esa probabilidad de contaminación. Cuando se trate de descargas directas al mar, estas deberán plantearse en el menor número posible, o bien aprovechando descargas naturales que presentan bocas estables en su conexión al mar. Se debe garantizar que las estructuras de descarga queden por arriba de los niveles que tomen los cuerpos de agua receptores,
como ríos, lagunas o mar, bajo condiciones extremas. Esto es, en el caso de los ríos, procurar que el nivel de descarga quede por arriba del nivel de superficie libre del agua, que alcanza cuando se transita el gasto asociado a un periodo de retorno de 100 años. En el caso de lagos o almacenamientos, la descarga deberá localizarse por arriba del nivel del NAMO, y en el caso de que la descarga sea al mar, esta deberá localizarse por arriba de la elevación máxima en pleamar, es decir, el nivel más alto que presenta el mar después de que sube la marea. Entonces, lo que me está diciendo aquí es que del cuerpo de agua receptor, océano, lago o río, yo tengo que considerar los niveles que adquiere ese cuerpo de agua ante variaciones diarias o anuales, ¿no? Y en el caso de los ríos sí se tendría que considerar un tirante que tendría este cauce ante una lluvia cuyo periodo de retorno sea de 100 años. ¿Vale? Si yo tengo cuál es la crecida de ese río ante una tormenta cuyo periodo de retorno es de 100 años, ese nivel yo lo tengo que considerar para que mi descarga quede por arriba. Porque ¿qué pasaría si yo no cuido eso y simplemente aviento el tubo al río? Y yo no cuido eso, muy probablemente ese río cuando suba ingrese a mi sistema de alcantarillado y sea una obra de conducción y que lleve el agua del río hacia la localidad. ¿Vale? Entonces tengo que evitar esos riesgos. En el caso del océano también, si yo tengo una descarga pluvial, considerar que sube la marea en las noches y que puede ingresar a nuestro sistema. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario, chicos? Bueno. Recomendaciones complementarias. El trazo de una red de drenaje debe de tender a ser una réplica subterránea del drenaje superficial natural. Eso ya lo sabíamos. Hacia donde escurre el agua naturalmente, yo tengo que hacer una réplica subterránea. El escurrimiento debe de ser a superficie libre, excepto en aquellas zonas donde por cuestiones topográficas sea inevitable el bombeo. El trazo de una red de drenaje se inicia con la definición del sitio o de los sitios de vertido, a partir de los cuales puede definirse el trazo de colectores y emisores. Se asegura que todas las líneas de corriente principales tengan como destino el sistema de colectores. Esa es la importancia de haber trazado las líneas de corriente principales. Entonces, como ya sabíamos, vamos a iniciar del punto final del sistema a los puntos iniciales. Una vez que ya tengo el punto en donde voy a verter el cuerpo de agua o el territorio en donde voy a descargar el agua de lluvia, ahí pongo quizá la planta de tratamiento, de ahí un emisor hacia el centro urbano y de ahí bifurco en colectores y en su caso en subcolectores. Por ejemplo, en esta figura. Vean que aquí tengo el emisor, de aquí se bifurca en dos colectores. Profesor, disculpe, pero no estamos viendo su pantalla. Gracias. Sí. Gracias por recordarlo. Entonces les decía, aquí tengo el punto de descarga, o aquí es una tubería que va a ir al sitio de descarga, y de ahí se bifurca el colector. ¿Se acuerdan de esta zona que analizamos? Y aquí a otro colector, tengo un subcolector aquí, otro subcolector acá, y de aquí ya se conectan todas las microcuencas. Todas las microcuencas terminan justo cuando se conectan al sistema de colectores o subcolectores. ¿Sale? Una vez definido esto, se traza la red primaria. Pueden elegirse varias configuraciones o trazos. Los trazos más comunes son los que ya se abordaron en el tema de alcantarillado sanitario, es decir, el modelo perpendicular, modelo radial, modelo de interceptores y modelo de abanico. ¿Cuál es, por cierto? ¿A cuál se parece? ¿Radial, abanico, perpendicular o interceptores? Palomar ahí. O quien quiera contestar. A mí se me asemeja más al radial. Sí, porque es como una montaña, ¿no? Aunque no le estamos dando la vuelta completa, pero sí estamos rodeando cierta parte. ¿Sale?
una parte por acá y otra parte por acá, se asemeja al radial. Dice aquí, una vez elegido el modelo de configuración de colectores y emisores que se considere más adecuado para la zona de estudio, el paso siguiente es trazar la red de atarjeas. De igual forma que en la red primaria, los trazos de la red de atarjeas más usuales son los sugeridos para el sistema sanitario, bayoneta y peine, y el combinado. Para el ejemplo mostrado en páginas anteriores, Conagua propone la configuración de alcantarillado pluvial siguiente y es esta figura. ¿Qué otros aspectos complementarios? En el caso del diseño y funcionamiento hidráulico, en general puede afirmarse que una red pluvial ha sido bien diseñada cuando se han trazado atarjeas, colectores y emisores, reduciendo las distancias de recorrido hacia los sitios de vertido. Existe el menor número posible de descargas por bombeo, tratando de que el sistema trabaje exclusivamente por gravedad. Las pendientes de las tuberías le confieren al flujo velocidades aceptables en un rango específico, donde se evita por una parte la sedimentación y asolve de las tuberías y por otra la erosión de las paredes de los conductos. Se prevén volúmenes de excavación reducidos, procurando dar a las tuberías la profundidad mínima indispensable para resistir cargas vivas y evitar rupturas, y es sencillo inspeccionar y dar un mantenimiento adecuado a la red de tuberías. Si se fijan, no hay una receta fija para diseñar un sistema de alcantarillado pluvial. Va a depender de la experiencia, va a depender del criterio del diseñador. Muy probablemente si ustedes hacen un diseño ahorita y lo vuelven a hacer dentro de 5 años, el diseño sea distinto. Ambos funcionan. Probablemente uno sea más económico que el otro. Entonces, con esto les trato de decir que existen infinidad de soluciones para el mismo problema, pero una forma de asegurarnos que el sistema estuvo bien diseñado es revisando estos criterios, que sean tramos cortos, que no conlleven mucha excavación, que se hayan considerado velocidades límite, que no haya asolve, que no haya erosión, que casi no haya bombeos, ¿no? Que no necesitemos estar operando bombas para poder sacar el agua de lluvia. Todo esto, hacen ustedes un checklist y dicen, no, pues mi sistema, el que yo propuse, está cumpliendo con todo esto, entonces quiere decir que estuvo bien diseñado, ¿sale? Ténganse confianza y con el paso del tiempo ustedes van a ir haciendo diseños cada vez más perfectos. Bueno, recordando los criterios de diseño, recuerden que en alcantarillado sanitario veíamos que no podíamos poner tubos tan pequeños. En alcantarillado pluvial pasa algo similar. El diámetro mínimo recomendado por Conagua es de 30 centímetros. Ello evita taponamientos y costos asociados. La sección transversal, circular, cuadrada, etcétera, de la conducción de todos los tramos de alcantarillado pluvial obedece a la elección de la configuración más económica en términos de excavación, suministro y colocación, facilidad de construcción y mantenimiento. Para el alcantarillado pluvial es común encontrar secciones transversales diferentes a la circular, aunque debes de saber que la elección de esta casi siempre es por economía y por su amplia disponibilidad en el mercado y experiencia en su uso. Entonces partan de 30 centímetros si es que van a utilizar tubería circular. Conagua nos dice no debe de ser menor a 30 centímetros. En el caso de sanitario era 20 centímetros. Las velocidades mínimas, límite, pues ustedes ya saben, ¿no? Ya no vamos a repetir esta parte que está en función del material, la velocidad máxima. En velocidad mínima no existe porque la velocidad mínima es 0, entonces ya ni la reviso, ya sé que eventualmente ese tubo se va a secar y en condiciones máximas que no exceda a lo que resiste cada tipo de material. En el caso de canales, esta tablita nos dice, en función de la resistencia que tiene el concreto después de 28 días en megapascales, nosotros más bien utilizamos kilogramos por centímetro cuadrado, en función de esa resistencia y de el tirante que vamos a tener en esos canales, 0.4, 1, 2, 3, 5 o más metros, esta es la velocidad máxima permitida, ¿no? En metros por segundo.
Bueno, ahora, yéndonos hacia el sistema más cercano a la población, que son las redes de atarjeas, se describe el procedimiento que se recomienda para este tipo de proyectos. Con base en el tipo de estructura o uso de suelo, establecer el periodo de retorno. Ya sabemos de dónde obtenerlo. Conagua nos propone ciertos periodos de retorno en función del tipo de infraestructura. Ubicar pozos de visita en donde sea necesario, cambios de dirección, diámetro, pendientes, necesidad de unificar descargas o distancia. Recuerden dónde van los pozos de visita. Como mínimo, en cada cruce de calle. Si la calle es muy larga, también puede ser que en el centro yo ponga un pozo de visita. Para ello, hay distancias máximas entre pozos de visita. Si yo necesito cambiar de pendiente, cambiar de grado de tubería, cambiar de diámetro, pues también no lo puedo hacer. No hay conexiones que hagan eso. Necesito un pozo de visita en donde yo haga esas transiciones. Cambio de dirección, cambio de pendiente, cambio de diámetro o cambio de grado de tubería. Establecer áreas de influencia por cada pozo de visita. Así se tiene certeza de cuánto gasto le corresponde a cada tramo. En alcantarillado sanitario, cada pozo de visita resolvía las necesidades de cierta población. Entonces, ciertos habitantes se verían beneficiados con cada pozo de visita. Y el pozo de visita siguiente atendía a los que ya atendió el pozo anterior más los nuevos habitantes. Y así hasta el último pozo de visita que le da servicio a todos los habitantes. Ahora, en alcantarillado pluvial, cada pozo de visita le da servicio a áreas de captación. Cambia la forma de pensar. Ya no son habitantes, sino áreas de captación. Cuántas banquetas, cuántas azoteas, cuántas vialidades se ven beneficiadas con ese pozo de visita. Ese pozo de visita va a recibir cierto caudal y ese caudal es el que me va a permitir dimensionar el tubo que une a los pozos de visita. Definir la profundidad de los pozos de visita y de tuberías, así como el diámetro y su pendiente. Transitar los hidrogramas por la red en estudio. En las siguientes clases se abordará el uso de EPA-SWMM para tal efecto. Evaluar velocidades máximas y mínimas, así como tirantes en las tuberías. El programa muestra velocidades y tirantes, entre otros resultados. Ajustar en función de los resultados los diámetros y pendientes de cada tramo, así como la profundidad y el tipo de pozo. Una vez definidos estos elementos, es posible seguir con la caracterización de bocas de tormenta, colectores, emisores y, en su caso, las estructuras especiales. La siguiente figura muestra un ejemplo de la información que deberían contener los planos finales, producto del diseño del sistema de alcantarillado pluvial. Y es importante que pongan atención en esta parte. Esto corresponde con un sector de la microcuenca 5, más o menos por aquí, de este ejemplo que viene en el libro 19. Pues haciéndolo un zoom y observando el plano final del proyecto ejecutivo, observaríamos toda esta información que es importante desmenuzarla, ¿no? Vean que en cada circulito, que son los pozos de visita, se encuentra cierta información. Vamos a tratar de indagar qué significa cada una de ellas, ¿no? Cada uno de estos numeritos. Yo tengo en cada pozo una rayita diagonal y después una horizontal, un número arriba y un número abajo. Y a la derecha, entre estos dos, tengo otro numerito. Bueno, quiero que lo observen con un dibujo. Voy a colocar un pozo de visita aquí, o el dibujo de un pozo de visita. Tengo más o menos algo así. Y voy a poner en rojo la información. Yo aquí tengo una cota. Aquí tengo otra cota. Esta cota la voy a expresar en la parte arriba de esta fracción. Entonces quiere decir que esto tiene una cota de 1666.93 metros. Acá tengo la 1364.91. Y el número que está a la derecha, ¿qué creen que sea? La diferencia de cotas. Es la diferencia entre las dos, es decir, la altura que tiene el pozo de visita. 2.02.
Recuerden que el proyecto ejecutivo es el medio de comunicación entre el diseñador y el constructor. ¿Qué necesita el constructor para poderlo ejecutar el proyecto ejecutivo? ¿Qué información debe de tener el proyecto ejecutivo de alcantarillado pluvial? Al menos las cotas, las profundidades de excavación. Debería de haber un detalle del pozo de visita, cómo se construye, qué tiene en su interior. ¿Sale? Entonces, bueno, en cada pozo de visita, por ejemplo, esta es una cabeza de atarjea. ¿Por qué? Pues porque aquí inicia, es un pozo de visita seco. Y lo sé porque tiene esta rayita. Es una cabeza de atarjea. Después, aquí hay otro pozo de visita. Este que está aquí, entonces corresponde con este pozo, ¿no? Con este dibujo. Entonces voy a hacer el de acá. Lo voy a hacer de este lado. Entonces tengo mi brocal, tengo mi pozo de visita, la forma troncocónica, y también tengo cotas, ¿no? Díganme qué numerito va aquí. $1,365.06. Punto 06. ¿Qué numerito va acá? 1,362.24. Ok. Y una altura en el pozo de visita de 2.82, ¿no? Pero yo tengo más números. Yo ya vi este y este. Ya sé a qué hace referencia. Pero aquí tengo otro numerito, 1364.04. ¿Qué creen que signifique? ¿Sería la cota del tubo? La cota del tubo. ¿A qué parte del tubo? De la... Ay, se me fue la palabra, pero ¿sería de la salida del tubo al pozo de visita? De la salida del tubo. ¿Qué parte del tubo es la salida? El lomo del tubo. ¿Sería la cota del lomo del tubo? A ver, aquí tengo, qué bueno que recordaste eso. Esto es el lomo, esto es la clave, y esto que está por dentro se le llama arrastre o plantilla. ¿Ok? Arrastre o plantilla. Ahora, esta cota pues corresponde con alguna parte del tubo. La que nos interesa es esta, el arrastre. ¿Ok? Siempre en un plano de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, lo que nos interesa es el arrastre, la cota de arrastre. Entonces, de aquí, de este tubo, perdón, de este pozo de visita, va a salir una tubería que se va a conectar a este otro pozo de visita, de la parte de abajo. Los pozos de visita, la salida se conecta por la parte de abajo. Entonces, vamos a tener esta conexión y vamos a tener aquí una llegada. ¿Sale? La cota que nos interesa es esta de abajo. Entonces, significa que esta cota, justo aquí, ¿es de cuánto? De 1364.04. ¿Están de acuerdo conmigo? 1364.04 es la cota. Y si digamos tiene lógica, porque esta es la 1362, la 1365, y entre ellas está la 1364.04. ¿Sale? Es una forma que tiene el constructor de verificar que se cumpla la pendiente, que este tubo esté inclinado. Se va a conectar en esta cota. ¿Sale? Y de este pozo de visita, pues va a salir otra tubería, pero en la parte de abajo.
En la parte de abajo va a salir otro tubo. Por cierto, ¿cómo puede saber el constructor la longitud, la pendiente y el diámetro? Pues esa información está aquí. Fíjense, a lo largo de cada tubo se encuentran 3 números. 100, que es la longitud, 17, que es la pendiente, y 37.5, que es el diámetro. Longitud, pendiente, diámetro. La longitud está en metros, la pendiente está en milésimas y el diámetro está en centímetros, que son las unidades más comunes para expresar distancias, pendientes y diámetros. Metros, milésimas y centímetros. ¿Ok? Es la información que yo puedo ver a lo largo de todos los tramos en un plano de alcantarillado. Entonces, si ustedes observan, en cada pozo de visita tengo esa información. Bueno, alguien que no haya participado, Eric Díaz, dame tu interpretación de los números que voy a envolver aquí. ¿Qué significa cada uno? Ok, el 1362.95 es la altura a la que entra el... bueno, es que descargan, ¿no? El tubo. Sí, pero el constructor va a decir a qué parte del tubo. La parte inferior. No me entendí. Ahí me confundí si es la parte en medio del tubo o la parte inferior. Más bien no pusiste atención, Eric. Bueno, para hablar de los otros números no lo sé. No pusiste atención porque lo expliqué. A ver, Isaí, dale. Bueno, el 1362.95 pues es la parte del arrastre del conducto. Luego el 1363.95 es la parte alta de nuestro pozo de visita. Y No, a ver, no utilices ese adjetivo. ¿Cómo que la parte alta? la cota superior. La cota de brocal. O La cota de del brocal. terreno. Así Ok. se le llama. Ok. Y luego de 1361.32 es la cota inferior, la del fondo del pozo de visita. Correcto. Y 2.63 pues es la diferencia de cotas. Luego O la profundidad del pozo, ¿no? Ajá. Luego el 50 es la longitud del tramo. El 6 es la pendiente y el 45 es el diámetro. ¿En qué unidades? Bueno, la de 50 es en metros, la pendiente es en milímetros y 45 es en centímetros. ¿Cómo mides una pendiente en milímetros? Perdón,